Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 31ª semana de sesión de clases correspondiente al curso de lenguaje. La clase de hoy está dirigido pues para cuarto grado de educación secundaria. A ver, jóvenes, vamos a avanzar el día de hoy lo que son los nexos. Y dentro de los nexos, pues jóvenes, vamos a encontrar que son enlaces que van a unir una palabra con otra. Estos enlaces pueden ser enlaces que tengan igual jerarquía, igual importancia, o también van a ser enlaces que una proposición o una palabra o un enunciado sea más importante que el otro. Entonces tenemos, ¿no? Dos tipos de enlaces que vamos a ver. Entonces, nexos de subordinaciones y también el otro que vendría a ser la conjunción, que no son nexos de subordinaciones, sino que son coordinantes y a la vez subordinantes. Coordinantes llamamos cuando las palabras van a tener la misma jerarquía o proposiciones, que son conjuntos de palabras. Y estos nexos ayudan pues para enlazar todos ellos, para unir, concatenar, ¿no? Y para que esté coherente, cohesionado, bien cohesionado. Entonces, jóvenes, hoy pues la clase va a ser sobre los nexos. Y vayamos rápidamente, ¿qué vendría a ser dentro de los nexos? Bueno, dentro de los nexos, jóvenes, vamos a encontrar la preposición. ¿Y qué es la preposición? Dice que la preposición es morfológicamente una palabra invariable. Cuando decimos que morfológicamente estudia pues la estructura interna de la palabra. Cómo se estructura internamente una palabra, esa es morfología. Y cuando te habla que es una palabra invariable, o sea, no posee accidentes o carece de accidentes gramaticales. Pero, profesor, ¿qué son los accidentes gramaticales? Los accidentes gramaticales, jóvenes, vendría a ser también pues los cambios que va a sufrir esta palabra, que son tanto en género, masculino, femenino, número, plural y singular. Eh, por ejemplo, el verbo tiene tiempo, pasado, presente, futuro, o también puede tener pues modo, o también persona, primera, segunda y tercera persona, que son categorías gramaticales. Pero la preposición no va a tener. Los únicos que pueden tener en tanto acá son pues, los sustantivos, ¿no? El artículo, el adjetivo, el verbo, pero la preposición no. ¿Ya? Sintácticamente, jóvenes, funciona pues como conector o nexo subordinante. Cuando hablamos subordinación, jóvenes, este va a unir o va a unir dos términos o dos palabras o dos proposiciones. Sin embargo, ¿no? La que está antecedida por una preposición va a tener menos rango y se llama subordinante porque va a depender, para que tenga sentido esa proposición, de la primera proposición o de la proposición o enunciado o palabra más importante. Va a depender, porque de sí sola no va a tener sentido, va a carecer de sentido. Y también pues semánticamente una palabra de significado ocasional. ¿Y a qué llamamos que es una palabra de significado ocasional? Por sí misma carece de significado concreto, jóvenes. Su significado va a depender del contexto de la oración, enunciado, proposición, ¿no? O frase que, en que se usa. ¿Ya, jóvenes? Entonces, la blusa de Fernanda es exótica, me dice. Mira, la blusa de Fernanda es exótica. Jóvenes, cuando nosotros hablamos de nexos de subordinación, vamos a ver que va a servir para poder ampliar el significado de una palabra. La blusa de Fernanda es exótica. Yo puedo poner la blusa es exótica, pero estamos aclarando, estamos ampliando
el significado, o estamos haciendo que la comunicación en este caso sea más fluida. Blusa de Fernández es más específica, con un término mejor, específica. La blusa es cara, pero pues si la blusa de seda, no cualquier blusa, sino de seda, es cara. A eso vamos a llamar nexos subordinantes, porque este nexo de acá, jóvenes, va a depender de la blusa para que pueda tener significado. En las oraciones anteriores se observa que la proposición es invariable. Es decir, no sufre accidentes gramaticales, no hay da, ¿no? No hay des. Asimismo, la subordinación se evidencia porque el término que precede a la preposición es más importante que el posterior. Este es más importante, el cual funciona como complemento del expresado. En este caso, ¿no? La blusa es el más importante. Por otro lado, en el primer caso, el aspecto semántico se manifiesta porque la preposición significa posesión, mientras que en el segundo caso, esta misma preposición significa material. ¿Están viendo? Entonces su significado va a depender de quién, del contexto de la oración. Por eso se llama subordinante. Jóvenes, ahí está. Sigamos. Clases de preposiciones. En las clases de preposiciones, pues jóvenes, vamos a encontrar dos. Lo que son simples, son las que están formadas por una sola palabra, ¿ya? Solamente es una sola palabra. ¿Y cuáles son? Ustedes se la deben grabar, ¿ya? Ustedes, para la clase de Zoom, no voy a preguntar, jóvenes, qué tipo de preposiciones hay. 5 en 5, y el que me va a responder va a tener su nota respectiva. Así que vamos a memorizar un poco, y luego lo vamos a utilizar en el contexto de una oración. Por ejemplo, tenemos el a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, prox y ex. También hay el cabe, el que son pues preposiciones arcaicas, que ya no se usan. Entonces, jóvenes, esa es una clase de preposición formada por una sola palabra. Pero también tenemos la relación prepositiva, que es una relación de subordinación. O sea, el núcleo va a ser cualquier palabra, va a haber una palabra, como he explicado acá, más importante que la otra. Y se va a dividir en dos partes. A ver, vamos a borrar. Muy bien. Y se divide en dos partes, jóvenes. Uno que va a ser la palabra más importante, el otro que va a ser el enlace, ¿no? El término y enlace. Término, enlace. Va a unir. Entonces, a eso llamamos, jóvenes, relación prepositiva. Locuciones prepositivas. Son expresiones de dos o tres palabras que funcionan como preposiciones. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, debajo de, detrás de, delante de, encima de, junto a, cerca de través de acuerdo con, ¿no? Ahí está. La cartera se encuentra debajo de la mesa. Ella vive junto a la vera del río. Son pues las frases prepositivas o las locuciones prepositivas. Entonces, a eso podemos decir, pues jóvenes, ¿no? Frases prepositivas. Prosigamos. ¿Qué son las preposiciones? Son los nexos que unen qué cosas, sintagmas, enunciados, oraciones. Clases a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sobre, tras y hay muchos más. Locuciones adverbiales acerca de, encima de, junto a, debajo de acuerdo con, que son uniones de dos a más palabras y las simples son de una palabra.
También, pues, jóvenes, en este caso no vamos a tener la conjunción. ¿Y qué es una conjunción? ¿No? Entonces, también vamos a ver qué es una conjunción. Dice, morfológicamente es una categoría gramatical invariable, carece de accidentes gramaticales. Al igual, pues, que la preposición, ¿no? La conjunción no va a tener jóvenes género femenino, masculino, plural, singular, peor tiempo, persona, modo. Entonces, no lo va a tener. Por eso dice que carece, ¿ya? Carece de accidentes gramaticales. Sintácticamente es un nexo coordinante o subordinante, o puede ser, ¿no? Coordinante y subordinante. Cuando llamamos coordinante, jóvenes, las palabras o las frases o las proposiciones o los sintagmas, llamados así, también, al unir, ¿no? Eh, van a tener la misma jerarquía, la misma importancia. Y si van a tener la misma jerarquía, la misma importancia, no son coordinantes. En cambio, si uno va a ser más importante que el otro va a ser subordinante, de subordinación, que va a depender de uno. ¿Jóvenes? ¿Para qué? Para que tenga sentido. Entonces, tanto en la preposición, si es subordinante, pero en la conjunción es coordinante y subordinante, son dos, ambos. Entonces, tampoco hay que confundirnos, ¿no? En la preposición y conjunción. Y semánticamente es una palabra que indica adición. Pero no solamente adición, sino también, pues, jóvenes, consecuencia, disyunción, objeción, objeción, disculpen, condición, causa, finalidad o comparación. Carece de significado propio. Y también lexicológicamente es de inventario cerrado. No incorpora más palabras a su inventario. Por ejemplo, Fernanda estudia inglés y Andrea estudia francés. Miren, Fernanda estudia inglés puede ser una oración simple. Andrea estudia francés, oración simple. Pero tenemos una conjunción que es un nexo, que es coordinante, porque esta proposición uno con esta proposición 2 tienen igual importancia, igual relevancia. Porque uno no depende de otro para que tenga significado propio, sino por sí solo se tiene significado propio. Fernanda estudia inglés, Andrea estudia francés. Tiene significados propios. Pero esto de acá une a esos significados. A ese se le llama coordinantes. Y todo esto se le llama una oración compuesta. Unión de dos oraciones simples compuestas. A eso le vamos a llamar pues conjunción. Y también hay de subordinación. En las oraciones anteriores se entiende que tanto la conjunción y como la conjunción tanto la conjunción y como la conjunción sí, disculpen, no sufren accidentes gramaticales. No varían en su estructura. No hay género, nada. Asimismo, la coordinación se nota en la primera oración. En cambio, proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico. La subordinación se observa en la segunda oración, cuya segunda proposición se encuentra en relación de dependencia. Mira, va a depender con respecto de la primera proposición. Están viendo. Entonces, cuando hablamos de subordinación, depende uno del otro. Por otro lado, la primera oración presenta una adición de ideas. En cambio, la segunda, una condición. ¿Se están dando cuenta? Pueden observarlo ustedes. Clases de conjunción. Lo primero vamos a encontrar las conjunciones coordinantes, ¿no? Que funcionan como nexo entre palabras o frases del mismo nivel sintáctico. Van a tener el mismo nivel sintáctico. Por ejemplo, tenemos las copulativas que simplemente enlazan o unen ideas, adición de ideas. Por ejemplo, ahí tenemos el i, el e, el ni y el que. Unen ideas, adicionan ideas, enlazan.
Las disyuntivas que indican elección entre dos o más cosas. Opción o exclusión de ideas. O o u también. Entonces, comeré lomo o ají de gallina. Tengo dos opciones. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Las adversativas son oposición de ideas. Ahí tenemos el pero, el más, el sino, el sin embargo, el no obstante. Se amaneció toda la noche estudiando. Sin embargo, desaprobó su examen. Tenemos de consecuencias, ¿no? Que son consecuencias de ideas, el con que, el luego, que son también llamadas ilativas, que indican consecuencia, el por lo tanto, el así que, o también en consecuencia. Y también tenemos pues las conjunciones subordinantes que funcionan como nexo entre palabras o frases de diferente valor sintáctico. Una va a ser más importante que el otro. De tal manera que la segunda esté subordinada en la primera. Entonces la segunda va a depender de la primera para que tenga significado completo. Ya les he explicado. Por ejemplo, tenemos las causales que indican causalidad. El porque, el pues, el ya que, el puesto que. Los condicionales que señalan condición. Sí, como sí, siempre que, con tal que, en caso de. Las concesivas que señalan una aceptación aun cuando haya una dificultad. Aunque, si bien, siquiera, así, a pesar de. Las consecutivas que indican consecuencia. O también aquí las concesivas que indican objeción o reparo. También hemos dicho las finales que te dan idea de finalidad, para qué, a fin de qué, con el objeto de qué. Las comparativas que dan idea de igualdad, inferioridad o superioridad, como, así como, más que o menos que. Entonces ahí tenemos las preposiciones y ahí tenemos también las conjunciones, pues jóvenes, a, desde, por, puedes decir a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, que se lo tienen que grabar. Y las conjunciones copulativas y, ni, disyuntivas o, u, adversativas, pero, si no, y comparativas, como o igual. Entonces que son coordinantes. Entonces, pues, jóvenes, hasta aquí vendría a ser la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido sobre en todo caso, sobre los nexos, ¿no? Eh, que tengan muy buenos días y nos estaremos viendo más tarde.